Y bueno, ya vieron el título de la transmisión, ¿no? A todos nos entusiasma cuando escuchamos de conversiones, como ya vieron por ahí, la conversión al catolicismo de cuatro grandes intelectuales. ¿Cómo es posible? ¿Qué los llevó a tomar tal decisión? Bueno, pues no me voy a adelantar. Ahorita Dante, de manera gradual, nos va a ir compartiendo sobre estos filósofos, estos intelectuales y cómo es que descubren la fe. Así es de que, Dante, pues eh, aquí te cedo el micrófono. Tú llévanos por esta historia tan hermosa de la manera que tú lo prefieras. Bien, excelente. Ciertamente la conversión es una gracia, es un regalo de Dios. Y Dios quiere llamar a todos, a grandes y pequeños, a hombres entendidos en las ciencias y hombres ignorantes de las mismas. Pero claro, lo que Él nos pide es recibirlo con una actitud humilde. En ese sentido, aunque uno pueda ser grande en conocimientos o poder político o dinero, lo que se requiere es de la disposición humilde, que uno se haga pequeño. Por eso Jesús decía que tenemos que hacernos, pues, ser como niños, ¿no? O hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos. De este modo, Dios quiere hacer brillar su luz en todo, incluido el mundo intelectual. Y por eso Dios también suscita la conversión de grandes intelectuales. En particular, lo que vamos a examinar, compartir el día de hoy, es el caso de cuatro grandes filósofos teístas que se han convertido a la fe católica. Cuando hablamos de filósofos teístas, nos referimos a filósofos que trabajan principalmente o están enfocados en la cuestión de la existencia de Dios o las discusiones en torno al asunto de Dios. De este modo, en grandes revistas académicas, congresos académicos, volúmenes editados de filosofía de grandes universidades, se discute la cuestión de Dios. A veces en nuestra América Latina se ve la cuestión de Dios como algo que queda fuera del ámbito intelectual universitario, pero resulta que hoy en día en las grandes universidades del mundo se viene discutiendo estos asuntos. Ustedes pueden buscar en internet en habla inglesa y van a ver grandes debates, por ejemplo, que se organizan sobre la existencia de Dios. Dado esto, el teísmo es el enfoque filosófico que afirma que una cosmovisión en la cual Dios existe y se entiende la realidad bajo la premisa de que Dios existe es la visión más racional. Entonces vamos a examinar a cuatro filósofos teístas que se han convertido al catolicismo. En específico, los voy a nombrar ahorita solo de forma introductoria cada uno de estos cuatro: Robert Kuhns, Edward Fesser, Peter Kreeft y Eleanor Stump. Y esto desde ya debe llamar la atención sobre el siguiente punto. Si alguno dijese que el convertirse al catolicismo es simplemente cuestión de gente ignorante o de gente que tiene una teología floja o que no tiene capacidad intelectual, pues estos ejemplos son refutación palpable, empírica de tal alegato. Al mismo tiempo, si se dijese que nosotros los católicos simplemente creemos las cosas porque automáticamente nos lo dice el magisterio y punto, y no tenemos ningún tipo de razonamiento al respecto, pues hay que decir que estos casos de conversión también constituyen una refutación palpable a tal tipo de alegato, porque lo que estamos encontrando aquí es que estas personas no parten de ser católicos, no parten de creerle al magisterio, no ven al magisterio como una autoridad vinculante. Su punto de partida es que no son católicos. Ese es el tema. No son católicos. Y como no son católicos, no asumen el magisterio. Pensar que todo el caso católico es un razonamiento circular en que los católicos parten del magisterio para justificar el magisterio sería imposible a la luz de estos casos que les voy a presentar, porque ellos, no siendo católicos, no parten de la autoridad del magisterio, pero luego, convirtiéndose al catolicismo, van a aceptar la autoridad del magisterio, pero no por un razonamiento circular,
No es que ellos digan, yo creo en el magisterio católico porque el magisterio católico dice que es verdad. No, sino que ellos han examinado un conjunto de razones históricas, filosóficas, y han profundizado también fuertemente en lo que es la escritura, en la Biblia, en particular, sobre todo en el caso de Robert Kuhns y Peter Kreeft, y han llegado a la conclusión de que lo más razonable es ser católico. Entonces, eso es lo que con estos 4 casos quiero compartirles. No sé, José, si antes de pasar a los casos específicos quisieras comentar o agregar algo más sobre esto. Solo que mientras decías esto, ¿no? De que tener la imaginación de que solo una persona ignorante o con una fe muy débil o con un corte intelectual muy débil lo llevaría supuestamente a convertirse, pues me venía a la mente San Agustín, ¿no? Uno de los gigantes, o sea, ¿quién puede negar? De hecho, en todas las universidades, por muy seculares que sean, San Agustín, tú lo sabes bien, Dante, en el tronco común, después de ver a los griegos, se pasa a los clásicos y San Agustín siempre está en primera fila, ¿no? Un converso al catolicismo, ¿no? Así es de que, pero me encanta esta edición que traes ahora porque son ejemplos contemporáneos, que de hecho creo que todos, bueno, creo que uno acaba de fallecer, ¿no? Pero si mi memoria no me falla, pero creo que los demás aún están entre nosotros, ¿no? Pero son contemporáneos. Definitivamente. Ujú. No, excelente. Adelante, Dante. Son casos contemporáneos. Justo un aspecto que comentabas, me hizo recordar algo con lo que yo cerraba el epílogo de mi libro, ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y citaba a John Bergsma. Voy a leer las palabras de John Bergsma porque creo que son valiosas para valorar esto y pasamos a cada uno de los 4. ¿Quién es John Bergsma? Es también un converso, ¿ok? Un converso de alto nivel intelectual. En el caso de él no es propiamente un filósofo teísta que está enfocado en eso, sino más bien alguien enfocado en exégesis. Y quién sabe, tal vez más adelante podríamos hacer un programa de conversos teístas, teólogos actuales, porque acá nos enfocamos en filósofos, sobre todo filósofos teístas, pero podríamos ver el caso también paralelamente de seleccionar, quién sabe, por ejemplo, unos 4 grandes teólogos contemporáneos que se han convertido al catolicismo. Si hiciésemos algo así, pues tendríamos que poner a John Bergsma, que él era protestante, ex pastor protestante, y PhD por la Universidad de Notre Dame. Son una de las universidades más reputadas del planeta. Y él dice lo siguiente, en una conferencia titulada Las 3 principales razones por las que me hice católico y siempre lo seré, dada en la Men's Conference el 6 de abril de 2019. Dice, cito, había un muchacho que conocí en el campus de la Universidad de Notre Dame y tenía 3 cualidades que nunca pensé que encontraría en el mismo individuo. Él era extremadamente inteligente, lleno del Espíritu Santo y católico. Este es el punto, señoras y señores. Yo no podía explicar su catolicismo como consecuencia de la ignorancia o la indiferencia. La mayoría de católicos que había conocido en mi vida eran tales que yo podía explicar su catolicismo diciendo, es que es indiferente, o es que es ignorante. Él era un católico inexplicable. Y los reto a ustedes, y me reto a mí mismo. ¿Somos católicos inexplicables? Cuando la gente nos ve, ¿pueden ellos desdeñar nuestro catolicismo diciendo, él no sabe lo suficiente, no está realmente interesado en cuestiones religiosas, no lee mucho, no lee la Biblia? Fin de cita. Estamos llamados a ser católicos inexplicables. O sea, tenemos que, para ser católicos inexplicables, cumplir estos 3 requisitos. 1, ser inteligentes. O sea, tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que profundizar. 2, estar llenos del Espíritu Santo. Porque eso se refleja. Porque el Espíritu Santo da fruto. Y a las personas a las cuales Él quiere mover a la conversión, les da evidencia. Y asimismo, ser católicos, bien comprometidos con nuestra fe católica. Entonces, ¿qué pasa si se combinan estas 3 características? Al no católico no le dejas alternativa, porque no puedes decir que tú eres católico porque eres ignorante, porque es claro que eres una persona informada, que conoce la Biblia, que conoce la patrística, que conoce la historia, que conoce de filosofía, etc. Entonces, los casos que vamos a ver no dejan margen a decir que son gente ignorante, gente tonta, gente desinformada. Luego, el mostrar los frutos
del Espíritu Santo. Si uno de verdad está comprometido con vivir por Cristo, en Cristo, para Cristo, alguien que de verdad quiera estar comprometido con Cristo, aunque no sea católico, va a reconocer eso, porque es parte del mismo Espíritu Santo. Y eso le va a llevar a preguntarse, ¿por qué esta persona es católico? Y no va a poder decir así nomás, es que no tiene el Espíritu Santo, no tiene compromiso con Cristo, no le interesan las cuestiones religiosas. No le dejas margen. Seamos esos católicos inexplicables. Dicho eso, entonces, vamos a ver los 4 casos, José. Comencemos con el de Robert Kunz. Ahí está, el profesor Robert Kunz. Entonces vamos a ahí compartir su imagen en pantalla mientras yo refiero su currículum, ¿ok? Y luego volvemos para comentar. El currículum de Robert Kunz es el siguiente. Él es PhD por la UCLA, es decir, la Universidad de California, Los Ángeles. Profesor de la Universidad de Texas, Austin. De hecho, Hugo Delgado se lo ha encontrado en ocasiones a Robert Kunz en misa. Comenta, ¿no? Nuestro amigo apologista Hugo Delgado. Le mandamos un saludo desde acá. Y bueno, ahí lo tiene, ahí a Robert Kunz, y hasta lo ha invitado a su canal, y junto contigo, José, también han hecho un diálogo, Sí. ¿no? Iba a Entonces, luego... decir que yo, como no me quiero quedar atrás, yo conocí en persona a Bergsma, al doctor John Bergsma que acabas de hablar, y lo voy a invitar al canal. Va a venir pronto. ¡Uy, qué bomba! ¡Qué excelente! Gente de peso, ¿no? Las maravillas que pone Dios. Entonces, eventualmente Robert Kunz está en el canal, después vas a traer a Bergsma. ¡Qué genial! Luego, Robert Kunz es el formulador del argumento de una versión especial de argumento cosmológico para defender la existencia de Dios. Quienes estén familiarizados con las discusiones filosóficas de alto nivel sobre la existencia de Dios entenderán que del argumento cosmológico, el cual entiende a Dios como causa del universo o del conjunto de la realidad material, hay diversas versiones y formulaciones, ¿no? En particular, Robert Kunz plantea una versión de argumento cosmológico en el artículo A New Look at the Cosmological Argument, publicado en la revista académica American Philosophical Quarterly, volumen 34, número 2, 1997, páginas de la 193 a la 211. Si quieren más o menos ver cuál es la talla intelectual de Robert Kunz en el mundo de la filosofía teísta, podemos decir, por ejemplo, que es alguien que aparece en las discusiones filosóficas, congresos, citas, etcétera, junto con alguien como William Lane Craig. O sea, estamos hablando de alguien peso pesado. Y asimismo, hay que decir que es autor de varios libros. Voy a mencionar simplemente 3 de ellos como referencia. El libro Paradoxes of Belief and Strategic Rationality, traducido sería Paradojas sobre la creencia y la racionalidad estratégica, publicado por la Cambridge University Press. O sea, la editorial de la Universidad de Cambridge, eso es de mucho peso, 1992. También el libro The Waning of Materialism, junto con George Wheeler, publicado por la Oxford University Press en 2010. Y asimismo el libro The Atlas of Reality, A Complete Guide to Metaphysics, ¿no? O sea, el Atlas a la realidad, una guía completa de la metafísica, con Timothy Packard Baines, publicado por la editorial Wiley Blackwell, 2017. Entonces, Robert Kunz es alguien que tiene una talla intelectual tal que no podemos decir que es católico porque no tiene nivel intelectual, que porque es un neófito, un ignorante, o porque es intelectualmente flojo. No podemos decir eso, no hay margen, ¿no? Bien, entonces, voy a comentarles ahora sobre la conversión al catolicismo del Dr. Kunz. No se trata aquí de hacer la historia completa de la conversión al catolicismo de estas personas, ¿no? No sería factible abarcar todo eso. Pero sí como unas pinceladas, Pues bien, les voy a contar el caso del Dr. Kunz, o mejor dicho, una información puntual. Él era luterano, o sea, protestante luterano. Y resulta que él hace el ejercicio intelectual de decir, vamos a formular una defensa del catolicismo lo más intelectualmente sólida posible. O sea, él se planteó como filósofo el ejercicio intelectual de hacer un ensayo en defensa del catolicismo. ¿Ok?
Y lo que él terminó encontrando es que podía generarse un ensayo tan sólido que al final de cuentas la fe católica terminaba siendo más sólida, más coherente, más en línea con la Biblia, la tradición, la razón, que la fe protestante reformada que él en ese momento mantenía. Si quieren ver registro de esto, lo pueden encontrar en un documento que después se convirtió en libro, titulado A Lutheran's Case for Roman Catholicism, publicado por Cascade Books, Eugene, 2020. En el prefacio, él dice lo siguiente, cito: yo escribí el siguiente ensayo a inicios de 2006, mientras todavía era un miembro de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri. En la vigilia de Pentecostés de 2007, el 25 de mayo, yo fui formalmente recibido en la Hermandad de la Iglesia Católica Romana, en la parroquia de San Luis, del Rey San Luis de Francia, en Austin, Texas. El ensayo comenzó como un conjunto de notas privadas, escritas como un mero ejercicio intelectual, un intento de exorcizar mis dudas sobre el luteranismo al ponerlas en papel y exponerlas a críticas, tanto de mi parte y la de otros. Sucedió que, en tanto más yo escribía, más razones encontré para cambiar mi perspectiva. Entonces, al final de cuentas, cuando él iba como luterano escribiendo un ensayo a favor del catolicismo, como digo, terminó dándose cuenta de que el catolicismo es mucho más coherente a nivel intelectual, bíblico, filosófico, metafísico, histórico, que el protestantismo luterano que él sostenía. En particular, el libro está disponible, o lo pueden encontrar en Amazon, es muy interesante. Les digo la sinopsis de los primeros 3 capítulos. Es un libro con capítulos grandes, ¿ya? Así que estos 3 capítulos constituyen el grueso ya del libro, ¿ok? El capítulo 1 trata de la cuestión de la carga de la prueba. Y lo que sostiene Kunz es algo muy interesante. Miren, amigos, noten cómo muchas veces los protestantes, cuando llegan a cuestionarnos, por ejemplo, nos tocan la puerta de la casa o nos interceptan en la calle, nos ponen la carga de la prueba. Nos dicen, ¿por qué ustedes los católicos creen esto? Nos ponen alguna doctrina X que nos cuestionan. Y es como que nosotros los católicos tenemos que justificar por qué creemos una doctrina X, ¿no? Es como que viene el protestante y nos cuestiona y nos pone la carga de la prueba a nosotros. Pero lo que encuentra Robert Kunz en realidad es que las visiones distintivamente protestantes, las doctrinas distintivamente protestantes, cuando digo distintivamente protestantes, me refiero a doctrinas que afirma el protestantismo y que rechaza el catolicismo, no tienen mayores antecedentes históricos. O sea, lo que él encontró en su investigación histórica, siendo luterano al inicio, es que en realidad las creencias protestantes que surgen en el siglo XVI son en gran parte innovaciones. No venían con un antecedente suficientemente consistente o continuo en los siglos anteriores. Entonces, Kunz dice en su razonamiento filosófico, oye, pero ¿cómo está esto? Si de repente hay un curso natural de línea doctrinal que se sigue y de repente en el siglo XVI viene gente a traer doctrinas nuevas, los que tienen la carga y la prueba, sobre todo de justificar esas doctrinas nuevas, son los que traen tales innovaciones teológicas y no la cristiandad que ha venido creyendo a lo largo del tiempo algo distinto. Entonces, lo que sostiene Kunz es que en realidad son los protestantes los que tendrían sobre todo la carga de la prueba por sus doctrinas que terminan alejándose del trazo histórico que venía previamente. Y si consideran que este es un mero juicio personal mío o una particularidad de Kunz, porque se convirtió en católico, les refiero que, por ejemplo, hay académicos protestantes como el gran Alister McGrath, que hasta hoy en día es protestante, el mayor experto del planeta sobre el tema de la historia y la justificación, en su libro Justitia Dei, la edición 4 de 2020, refiere que visiones de Lutero particulares sobre un asunto tan fundamental como la justificación
son innovaciones teológicas. O sea, implican una ruptura respecto de la teología que venía dándose antes. Entonces, repito, el razonamiento de Kunz en ese capítulo es, en realidad los protestantes son los que tienen la carga de la prueba sobre las doctrinas distintivamente protestantes. El capítulo 2 aborda la doctrina de la justificación. Termina encontrando muchos parecidos entre la visión católica y la visión luterana de la justificación, pero también diferencias. Y en esos pequeños detalles de diferencias, que a veces son detalles técnicos, termina encontrando que la evidencia bíblica e histórica termina inclinando la balanza hacia el catolicismo. Finalmente tenemos el capítulo 3 que aborda el asunto de la sola escritura, porque por supuesto la cuestión de la autoridad, cuál es la instancia final o el árbitro final o vinculante en cuestión de doctrinas, es absolutamente necesario de abordar para la discusión de si catolicismo o protestantismo. Entonces, como podemos ver, Robert Kunz no es alguien que simplemente es un filósofo especializado que de repente al azar se convirtió en católico. No, él hizo una investigación detallada, profunda y seria. No sé si quieres comentar algo sobre el caso de Kunz. No, lo que puedo decir es que habiendo charlado un poco con él, con mi amigo, o con nuestro amigo, debiera yo decir, Hugo Delgado, pues sí, es una persona sumamente preparada, definitivamente que no se está exagerando, ¿no? Cuando estamos titulando este programa Intelectuales, grandes intelectuales que han abrazado la fe católica, nos platicó un poco sobre su proceso de conversión, porque el tema no era precisamente sobre eso, pero sí nos platicó detalles y no, simplemente puedo dar testimonio que este señor hizo su tarea y si pagó el precio, si estuvo dispuesto a pagar el precio de hacerse católico viniendo de todo un trasfondo protestante, nadie paga semejante precio si no está seguro de lo que está haciendo, si no ha vencido todos los obstáculos intelectuales, filosóficos, y él pasó por ahí, ¿no? Así es de que yo simplemente estoy dando un testimonio, platiqué con él un poco, nos compartió, y yo puedo decir, ¿sabes? Este señor, doctor Kunz, verdaderamente sabía muy bien. Yo no sé por qué alguien diría eso, ¿no, Dante? Que los que se hacen católicos son personas de una fe débil o que no conocen supuestamente la teología y la filosofía, ¿no? Sí, es Llama la curioso. atención. Pero bueno, para que quede muy claro esto, vamos con nuestro siguiente caso entonces, con el doctor Muy Edward bien. Fesser. Déjame ver entonces acá. Vamos a traer al doctor Fesser. Tiene que estar por acá. Ahí está. Vamos a traerlo. Según yo, ahí está. Ahí está, el doctor Edward Fesser. Sí. A ver, quienes están interesados en las discusiones filosóficas, como digo, de alto nivel, de altas revistas académicas, debates en grandes universidades, etcétera, no pueden ignorar quién es Edward Fesser. Edward Fesser es uno de los mayores filósofos tomistas contemporáneos, si es que no el más relevante de los filósofos tomistas, ¿no? Hay discusiones sobre eso y gustos y tendencias, pero vamos, si vamos a hablar de filósofos tomistas, o sea, Fesser es una referencia absoluta entre los filósofos contemporáneos. Pues bien, ¿saben qué? Fesser era ateo, era ateo. Ahora, vamos a comenzar presentando su currículum, ¿no? Para ver si se lo puede calificar, no sé, de neófito o un hombre que tiene pues una intelectualidad floja o una teología floja. Miren, en el caso de Edward Fesser, ha sido llamado por la National Review uno de los mejores escritores contemporáneos sobre filosofía. O sea, tú tienes un montón de gente hoy en día que habla sobre filosofía y que escribe sobre filosofía, pero que alguien sea valorado así como uno de los mejores escritores contemporáneos de filosofía no es poca cosa, ¿no? Fesser es un autor de influencia y de peso. Es PhD por la Universidad de California, Santa Bárbara, profesor del Pasadena City College y tiene varios libros publicados. Solo por mencionar algunos, Philosophy of Mind, o sea, Filosofía de la Mente, en Onward Publications, 2007, The Last Superstition,
publicado por la editorial Saint Augustine Press, 2008. Scholastic Metaphysics, por Ediciones Escolástica, 2014, Metafísica Escolástica. En The Last Superstition, la última superstición, Fesser sobre todo refuta a los ateos de moda, los llamados cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? Richard Dawkins, Daniel Dennett, Christopher Hitchens y Sam Harris. Entonces interactúa en gran parte con ese ateísmo popular. Pero si quieres ver un libro, digamos, más peso pesado a nivel de reflexión metafísica, a nivel filosófico, el libro Metafísica Escolástica que él publicó en 2014 es peso pesado. Asimismo, tiene el libro Five Proofs of the Existence of God, 5 pruebas de la existencia de Dios, publicado por Ignatius Press, 2017. No piensen que ese libro se refiere a las 5 vías de Santo Tomás de Aquino. No. Las 5 pruebas de la existencia de Dios que desarrolla Fesser son de línea aristotélica, tomista, boesiana, agustiniana, etc. O sea, es un análisis interesante de diversos tipos de prueba. Y el nivel filosófico de la discusión en ese libro es muy bueno. Hay una traducción que se ha hecho este libro en español y la ha hecho mi amigo Enric Fernández Gell. Entonces ustedes pueden encontrar el libro 5 pruebas para la existencia de Dios de Edward Fesser, traducido al español gracias a Enric Fernández Gell, que es uno de los más importantes difusores de la filosofía en toda habla hispana. Enric Fernández Gell, ya que lo estoy mencionando, es doctor, PhD en filosofía por la Universidad de Barcelona. No hace poco estuvo sustentando exitosamente su tesis doctoral y él ha participado de congresos académicos y publicado papers en grandes revistas académicas. O sea, Enrique es peso pesado en el mundo de la filosofía. Quien no lo sabe, Enrique es católico, ¿no? Y de nuevo, el catolicismo de Enrique no se puede explicar por ignorancia. Pero De hecho, volvamos con Fesser. Sí, dale, aprovecho dale. para felicitarlo porque, como dijiste, acaba de recibir su doctorado y de hecho me dijo, ya que tenga mi doctorado, porque me dijo que está muy ocupado, me dijo que sí vendría al canal. Así es de que lo vamos a tener primeramente Dios pronto en el canal. Adelante, Dante. Excelente. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué tal ese anuncio, no? Por ahí yo menciono a Bersma y José dice, sí, va a venir Bersma al canal, ¿no? Menciona a Enrique, va a venir Enrique al canal. Tal vez me llevo más sorpresas. Bueno, entonces sí, noten cuál es el nivel de Fesser, que para mencionar el que hizo la traducción de uno de sus libros, encontramos a alguien de tanto nivel académico como Enrique, que de paso, como digo, es católico. Asimismo, en 2019, publica el libro Aristoteles Revenge, con ediciones escolásticas también. El libro La venganza de Aristóteles. Es un libro muy interesante donde plantea cómo la filosofía aristotélica es el mejor enfoque filosófico para entender los últimos avances en física, en biología, que muchas veces se dice como que la física cuántica refuta a Aristóteles. Y más bien Fesser lo que va a mostrar es que el marco aristotélico más bien nos da una visión sólida de cómo interpretar razonablemente la física cuántica. Pues bien, entonces vemos que es un peso pesado intelectualmente hablando. Como les dije, Fesser no partió de ser católico. No es que él dijo, como el magisterio católico infalible dice que es infalible, entonces yo le voy a creer y me hago católico. No, él no creía en el catolicismo. Más bien, en un artículo de su blog titulado The Road from Atheism, el artículo, El camino desde el ateísmo, su blog es www.edwardfesserblogspot.com, en 17 de julio de 2012, dice: luego está Tomás de Aquino. Está explicando su época de ateo, ya su época de ateo cuando era un joven universitario, dice. Luego está Tomás de Aquino. Lo dice en un contexto en que explica los factores que llevaron a su conversión. Entonces, Santo Tomás ahí haciendo conversos, ¿no? Como causa instrumental que utiliza el Señor. En mi propio caso, yo era ateo y me convertí en cristiano católico, en gran parte llevado intelectualmente la mano por Santo Tomás de Aquino y la gracia de Dios, ¿no? Que dispone e impulsa todo esto. Pues bien, hay como que hay una conexión con Fesser, ¿no? Dice, luego está Tomás de Aquino. En el apogeo de mi etapa universitaria de joven ateo impetuoso, había tomado una clase de filosofía medieval con el fallecido John Cronquist, un profesor ateo en Cal State Fullerton,
que despreciaba absolutamente el cristianismo. Luego apunta, era una de las personas más inteligentes y cultas que he conocido, el tipo de persona que encuentras intelectualmente intimidante y con la que esperas no entrar en discusión. Y me agradaba mucho. Sin embargo, una de las cosas extrañas e interesantes de ese curso fue el respeto con el que Cronkite trató a algunos de los medievales, especialmente a Tomás de Aquino. Más adelante dice, obviamente no creía en el sistema escolástico, ni por un momento, pero trató el material como si valiera la pena tomarse un semestre para tratar de comprenderlo. Fin de cita. Entonces, él en su época universitaria se encontró con un profesor ateo, ¿no? Un fuertemente ateo que despreciaba el cristianismo, pero ese profesor ateo, como buen intelectual, sabía reconocer donde hay un gran intelectual. Y reconoció un gran intelectual en Santo Tomás de Aquino y lo trataba con respeto. Entonces a Fesser eso le impresionó, dijo, ¿cómo puede ser que un profesor fuertemente ateo, que desprecia el cristianismo, trate con tanto respeto intelectual a alguien como Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino? Y comenzó a profundizar en el tomismo, y ese joven ateo es hoy en día uno de los más grandes filósofos tomistas de la actualidad. Entonces, si quieren una referencia sobre tomismo, Fesser definitivamente es una referencia. Y bueno, entonces, esta conversión de Fesser se da a un nivel intelectual interesante. Y no creamos que él no vio cuestiones doctrinales, que simplemente dijo, Santo Tomás y me hago católico. Fesser tiene conocimiento de cuestiones doctrinales y ha hecho reflexiones muy interesantes. Fesser, por ejemplo, tiene un muy interesante artículo donde hace un análisis crítico filosófico de la doctrina protestante sola escritura. Siendo la doctrina sola escritura clave para el protestantismo, fundacional para el protestantismo, el hecho de que esta doctrina se quiebre, pues es muy problemático para el protestantismo. Pues bien, como digo, Fesser tiene un artículo muy interesante, muy inteligente, muy bien escrito de análisis filosófico crítico de la sola escritura. Que no piensen que es un análisis filosófico abstracto, así demasiado lejos del nivel exegético. Más bien, muchos de los principios filosóficos que él da se ven reflejados en discusiones filosóficas que yo he encontrado en torno al tema de sola escritura. No sé si por ahí algo más quieres comentar sobre Fesser o algún punto mencionado. Nada más quisiera refutar a Fesser, diciéndole que esa solución para la sola escritura, que él la analiza y la desmantela, yo refutaría a Fesser diciendo que no es doctrina. Ya no le voy a llamar doctrina, le voy a llamar principio. Ya con eso se soluciona el problema de sola escritura. Estoy bromeando, obviamente, ¿no? Que no me escuche Fesser, ojalá que no hable español, ¿eh? No, no, excelente, Dante. Yo la verdad que estoy aquí como un alumno más de toda la audiencia. Estoy aprendiendo aquí, nos está llevando muy bien de la mano y bueno, estoy realmente aprendiendo. Así es de que si quieres que traigamos a la mesa al siguiente Al siguiente, intelectual, a ver, otro a peso nuestro pesado, que querido, suenen los tambores. otro peso pesado, que sí, sí lo conozco más. Acá viene, acá lo tenemos, el doctor Peter, no sé si se pronuncia Krief o Kraft, es como alemán, no estoy seguro, pero bueno, aquí te dejo, Dante. Exactamente. Peter Kreeft es una absoluta eminencia intelectual. Su testimonio de conversión está colgado en internet. Tengo entendido que incluso hay una versión como doblada al español, así que lo pueden escuchar completo. Es un testimonio muy bonito. Repito, yo no voy a contar acá todas las historias de conversión, no del tiempo. Vamos a hacer un abordaje más específico sobre ciertos puntos simplemente. Pero vamos a comenzar en orden presentando el currículum. El profesor Peter Kreeft es PhD por la Fordham University, profesor del Boston College y el King College, y es un autor de alto nivel en las discusiones filosóficas sobre la existencia de Dios y ciertos argumentos para la existencia de Dios. En particular, él ha contribuido bastante al área de filosofía relacionada con la belleza y la belleza como argumento para la existencia de Dios. Él ha refinado y profundizado una línea argumentativa de cómo la belleza se puede usar como vía para llegar a la existencia de Dios. Es autor de muchísimos libros, muchísimos libros. Ahí no sé si lo podemos compartir. Te voy a enviar al chat, José, acá del StreamYard. Ahí estoy poniendo en el chat su lista de libros.
A ver, no sé si A lo ver, podrás vamos a abrir y ver. compartir. Vamos a revisar. Acá lo puedo ver. Sí, aquí está. Vamos a ver, permíteme. Vamos a hacer copy-paste aquí. Lo pasamos para acá y lo vamos a traer. Ok, ahora sí, ya viene y ahí ya lo tienes. Ahí está. Entonces, esa es la página de los libros que tiene publicado. Ahí baja un poco para que se vea que no son pocos. A ver, déjame, voy a hacer algo acá. Vamos a quitar este comentario y tú y yo vamos a, vamos a hacernos más pequeños, incluso Ajá. así. Y vamos, ¿quieres que le voy dando o? Sí, sí, simplemente una o- muestra rápida ahí. ok, Yo solo mencionaré mira, algunos. bastante, solo son algunos, ¿eh? Mira, ahí tiene de C.S. Lewis y de Tolkien. Sí, ese libro es bellísimo. Ese diálogo hace un diálogo ficticio entre C.S. Lewis, ¿no? C.S. Lewis, Ujú, Tolkien y el pastor Graham, ¿no? mm, El famoso predicador ahí del contexto anglosajón. Entonces, es un diálogo de un nivel intelectual muy interesante. Es un diálogo ficticio donde dialogan sobre todo en torno al tema de la Eucaristía, pero tocan muchos temas relacionados con la autoridad, la iglesia, la historia, etcétera. Y las perspectivas que dan son interesantísimas. Eh, Resulta que Peter Criff está muy relacionado con los libros y escritos y palabras de los tres autores, de C.S. Lewis, de Tolkien y de Graham. Entonces, en realidad la discusión ficticia que él arma se siente muy realista. Es sabroso ese libro, está disponible en Amazon. Bueno, ujú. De hecho, entonces, están los títulos, ¿no? sí, sí, Ujú, son muchos. Voy a resaltar solo algunos. Él tiene, por ejemplo, un libro titulado Summa of the Summa, The Essential Philosophical Passages of Saint Thomas Aquinas Summa Theologica, publicado por Ignatius Press, 1990. O sea, ha hecho una suma de la suma teológica, por decirlo así. Because God is Real es otro libro, porque Dios es real, publicado por Ignatius Press, 2008. Y asimismo, un interesante libro, si les interesa saber por qué alguien de tanto nivel intelectual como el doctor Peter Cribb es católico, él tiene un libro donde lo explica, titulado 40 Reasons I Am a Catholic, 40 razones de por qué soy un católico, publicado por Sophia Institute Press 2017. Entonces es un gigante intelectual. Como les había comentado, el testimonio de conversión de él está disponible en Internet. Yo quiero solo mostrarles dos extractos que voy a citar, ¿no? Los tengo transcritos. Dos extractos de lo que él cuenta. Porque él de joven era protestante, no era católico. Cuenta lo siguiente en su testimonio de conversión. Conversion to Catholicism, conferencia en la iglesia de Pedro y Pablo, ¿no? El St. Peter and Paul Church, Naperville, Estados Unidos, 10 de diciembre de 2012. Dijo lo siguiente, cito. Nosotros, se refiere a él y su familia, ¿no? Vivíamos en New Jersey e íbamos a la ciudad de Nueva York. Eh, a ver, y nosotros fuimos a la ciudad de Nueva York, ¿no? Y con mis padres y había un montón de turistas. Yo era solo un niño. Y nosotros fuimos a la catedral de San Patricio, ¿no? St. Patrick's Cathedral, solo para verla. Y yo nunca había visto algo como eso antes. Estaba impresionado. Fue como la puerta del cielo. Era un tipo diferente de belleza. Yo me dije a mí mismo, esta es la más bella pieza de arquitectura que he visto en mi vida. Y volteé hacia mi padre y le dije, papá, esta es una iglesia católica, ¿verdad? Y él dijo, sí. Y yo dije, los católicos están equivocados, ¿verdad, papá? Y él dijo, oh, claro que sí, por supuesto, ellos están muy, muy equivocados. Y entonces dije, entonces, ¿cómo pueden ser tan bellas sus iglesias?
Y fue la primera vez en mi vida que mi padre no tenía una respuesta a una pregunta en absoluto. Él simplemente quedó en shock. Yo vi la confusión en su cara. Pienso que fue la primera vez. A ver. I think. Ah, ya, no, no. Lo estoy traduciendo desde el inglés, ¿no? Yo creo que en ese momento yo estaba mucho más escandalizado por el hecho de que mi padre, supuestamente infalible o que yo consideraba como infalible, no tenía una respuesta a esa simple pregunta. Entonces, eso, ¿no? Y luego apunta, bien, sermones en piedra. Tú puedes discutir con los pensamientos. Tú no puedes discutir con la belleza. Fin de cita. Entonces, ahí tenemos algo interesante. Esa frase, tú puedes discutir con pensamientos. Si yo traigo argumentos, me los pueden discutir, pero no pueden discutir con la belleza. Entonces, le impactó mucho esa experiencia, al punto que, como digo, es uno de los filósofos que más ha trabajado sobre el asunto de la belleza en relación a la existencia de Dios. Y es como que le quedó un shock, ¿no? Así como que le preguntó, papá, ¿y si los católicos están tan equivocados, cómo es que sus iglesias son tan bellas? Entonces, eso no es propiamente un argumento que lleva directamente a la conclusión, no, el catolicismo es verdad. Pero lo que relata Peter Kreeft es como que eso puso una suerte de semilla en él, ¿no? O sea, o una piedra en el zapato, en este caso siendo el protestante. O sea, era una piedra en el zapato este asunto de la belleza que se encuentra en la fe católica. Dante, si me Dale. permites aquí un comentario, me hiciste recordar ahorita que estás reflexionando, ¿no? Con esto de la belleza en relación a, a, a presentar la revelación, la revelación de Dios, ¿no? Hace poco vi no sé si por ahí te tocó ver al obispo Robert Barron, el obispo Robert Barron de los Estados Unidos con William Craig, el otro apologista de la parte protestante, ¿no? Y estaban hablando sobre cómo podemos evangelizar la sociedad neopagana en la que estamos, ¿no? Y hubo algo muy interesante, Dante. Se pusieron de acuerdo cuando estaban hablando de cómo, pues, la bondad, la verdad en sí misma, pero cuando el obispo Robert Barron le mencionó la belleza, cuando le mencionó que podemos evangelizar por medio de la belleza, de la hermosura, del arte, vi que le hizo cortocircuito a William Lane Craig. Y no solamente que yo lo vi, él mismo dice, tengo una pregunta, obispo. ¿A qué se refiere cuando dice que podemos evangelizar con la belleza? La verdad, sinceramente, no logro captar. Y el obispo Robert Barron intentó explicarle, de manera semejante a como tú lo vienes explicando, cómo la belleza es un reflejo de la existencia y de la magnificencia de Dios. Pero yo y mi esposa nos quedamos asombrados cómo William Lane Craig, con toda su inteligencia, por lo mismo que viene de una tradición protestante donde no tienen precisamente esta gran tradición de la belleza, como la historia que contaste, ¿no? Si los católicos están mal y no son de Dios, ¿por qué tienen todo este arte, esta belleza, no? Y no sé si pudieras comentarnos un poquito sin salir del tema. Yo sé que tienes ahí tu itinerario, pero háblanos Con un gusto. poquito sobre esto, la belleza y cómo esto refleja a nuestro Dios. Sí. A ver, lo voy a hacer desde una perspectiva tomista. Santo Tomás, en el cuarto argumento para demostrar la existencia de Dios, dice que en el mundo hallamos diversos grados de perfección, cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas, más o menos nobles. Y dentro de estas perfecciones puras metafísicas de las que habla Santo Tomás, se halla la belleza. Entonces, Dios es bello en grado sumo y en consecuencia lo que es de Dios debe manifestar belleza. Lo que es del diablo es feo, lo que es de Dios es bello. De este modo, por ejemplo, cuando uno encuentra personas que son llenas de Dios, hay una belleza especial en esas personas. Y, por ejemplo, tú puedes ver, no sé, por decirlo directo, una viejecita bien arrugada,
que está un poco doblada, ya con muchos años, pero si ella tiene a Dios en su corazón, en su rostro, en su sonrisa, en su cara, en su voz, en su trato, se refleja un algo especial. Entonces, la perfección de Dios se refleja en diversos grados y formas en las criaturas. Y vamos a encontrar también la belleza de la música. Pensemos en la música sacra, el canto gregoriano. ¡Qué bello es! El arte humano. ¿Cuán alto ha llegado el arte en pintura, en escultura, en arquitectura en torno a la religión? Hoy en día tenemos en gran parte un arte que en las tendencias artísticas le ha dado la espalda a Dios, el arte posmoderno, ¿no? Que uno pone un... Horrible. Exacto, Horrible, por cierto. es horrible. El arte renacentista mismo, que es antropocentrista, que pone al hombre en el centro, que viene con la filosofía humanista, etc. De todas maneras, venía impregnado por la tendencia anterior de arte y venía en un contexto cristiano. Pero hoy en día, cuando ya en la sociedad secularizada se ha dado la espalda a Dios, el arte que tenemos ya no es bello, es feo. Y lo que nosotros encontramos, en cambio, es que las obras más maravillosas del arte humano están en torno a la religión. Los mayores expertos de arte en el mundo, cuando van a discutir, digamos, no sé, un top 10 o un top 5 de obras de arquitectura, de escultura, de pintura, por más ateos que sean, no tienen más opción que incluir ahí algunas obras, si no es que mayoría, que tienen vinculación religiosa o motivos religiosos. Entonces, la perfección de Dios se muestra de formas muy diversas, porque la perfección de Dios, que es una, se refleja en las criaturas que son diversas, ¿no? Y por lo tanto, una cierta vía inductiva, yo no voy a decir que es un argumento deductivo probatorio, pero una vía inductiva hacia la fe católica es contemplar su belleza, su belleza. Es alucinante. Cuando uno profundiza de verdad en la fe católica, en la historia católica, en la devoción católica, en el arte católico, te encuentras una belleza absolutamente impresionante. Gracias, Dante. Yo creo que eso lo ha dejado muy, muy claro. Perfecto. Quiero ir a otro ¿Ibas a punto comentar de algo? Grief Sí, antes de Leonard Stamp, eso sí. sí, sí. Bien, otra cita, ¿no? De su proceso de conversión. Lo primero vimos como lo de la belleza, una vía inductiva, pero ahora vamos a algo más deductivo, más intelectual, por decirlo así. Dice Grief: yo tomé un curso en historia de la iglesia de un muy ortodoxo, muy correcto y muy inteligente profesor, que también era un predicador calvinista. Luego apunta: yo me dije a mí mismo, bien, esto es lo que yo quiero creer para justificar estar en el protestantismo, permanecer como protestante. Así que levanté mi mano y pregunté e hice la primera pregunta. Y el profesor estaba contento de recibir una pregunta. Él dijo, sí. Y yo dije, yo amo la ciencia ficción. Imagina una historia de ciencia ficción donde hay un viaje en el tiempo. Él dijo, ¿a dónde quieres ir tú con esta pregunta? Y yo dije, bueno, solo espere. Eh, Suponga que yo y mi vecino católico, él en ese momento era protestante, pues, ¿no? Yo y mi vecino católico conseguimos esta máquina del tiempo y vamos hacia el pasado al siglo primero. Y encontramos a la iglesia primitiva. Y nosotros vamos y adoramos juntos. ¿Está usted diciendo que yo como protestante me sentiría más en casa que él como católico? Y el profesor dijo, bien, esa es una forma rara de hacer la pregunta, pero absoluta y definitivamente sí, dijo. Y yo dije, bien, pero luego apunta. Pero yo había reducido el asunto a una cuestión ahora. ¿Cómo lucía la iglesia primitiva? Y por favor, quiero que tomen mucha atención de lo siguiente que voy a citar de las palabras de Griff. Miren esta frase. Dice Griff: Jesús fundó una iglesia protestante que de repente salió mal, es decir, católica, en la Edad Media,
o fundó él una iglesia católica que eventualmente fue mal, es decir, protestante en la Reforma. Miren ese paradigma que él se planteó. O Jesús fundó una iglesia que era fundamentalmente como el protestantismo y se corrompió en torno a la Edad Media, haciéndose como católica, o la iglesia en realidad es que fundó Cristo es como la católica y pues hubo un impasse en el siglo XVI con la Reforma. Interesante formulación. Sigue diciendo Griff. Y yo me pude encontrar que simplemente leyendo a los padres de la iglesia, o me encontré a mí mismo leyendo a los padres de la iglesia, los primeros cristianos. Así que leí los documentos más antiguos de la historia de la iglesia para probarme a mí mismo cuán protestantes eran y justificar el yo permanecer como protestante. Y de este modo vencer mi tentación de volverme católico. Bueno, ustedes saben el resto de la historia, especialmente si ustedes han leído la historia de conversión del cardenal Newman. Y básicamente ese es su punto. O sea, ¿qué quiere decir Peter Criff? Este hombre de tanto nivel intelectual se metió a leer a los padres de la iglesia, especialmente los más antiguos, los más primitivos, los más cercanos a los orígenes del cristianismo. Estamos hablando de padres de la iglesia del siglo II y del siglo I, porque tenemos escritos de padres de la iglesia hasta del siglo I, ¿ah? Y lo que quería hacer Criff era confirmar su protestantismo. Quería ver un modelo protestante reflejado en estos padres de la iglesia primitivos. Y no pudo. Y bueno, se hizo católico. Wow, tremendo, tremenda historia. Sí, de hecho, hay quienes prefieren ir a la inversa, Dante. Él lo que hizo fue un ejercicio tratando de ser consistente, ¿no? Y permanecer protestante. Pero hay quienes simplemente lo que hacen, y esto sucede, ¿eh? Dice, cuando van y ven a los discípulos de los apóstoles y ya ven cierta catolicidad, ¿sabes lo que prefieren ellos? ¿Cuál es su alternativa? Dicen, no, es que lo que sucede es que ya en esa primera generación de discípulos ya vemos esta corrupción. O sea, prefieren pensar que el proyecto, si se me permite esta expresión, prefieren pensar que el proyecto del cristianismo falló ya en la primera generación, porque les enseñas a San Ignacio de Antioquía, les enseñas a San Ireneo, y dicen, no, eso solamente refleja que ya la corrupción ya estaba presente en el primer siglo, en el segundo siglo, perdón. Y uno se queda, wow, en lugar de decir, ¿sabes qué? No, si estos eran discípulos de los apóstoles y vemos esta catolicidad, al menos esto me debería de dejar pensando, pero no, prefieren idearse una teoría donde dicen que no, eso significa que se corrompió todo ya desde la primera generación, ¿no? Muy, Esto es muy muy interesante. alucinante. Es Sí, muy, sí muy lo es. alucinante. Porque significa que el discípulo directo del apóstol Juan, San Ignacio de Antioquía, tenemos sus escritos. Tenemos varias cartas de San Ignacio de Antioquía. Y él fue un hombre santo que entregó su vida por Cristo, o sea, dejándose comer por los leones. Mártir. Discípulo directo del apóstol Juan. Hombre santo. Obispo. Mártir por la fe. Se dejó despedazar por los leones a causa de Cristo. Bueno, según ciertos protestantes, entonces, ese es un hereje. Es un hereje que corrompió el mensaje apostólico, ese hombre santo, mártir, obispo, discípulo directo del apóstol Juan. Y quien tiene la verdadera doctrina es el protestante en cuestión que desdeña a San Ignacio de Antioquía, ubicándose no como discípulo directo del apóstol Juan, sino cerca de 20 siglos después con su interpretación particular de la escritura. No nos lo dejan demasiado difícil para ver a qué lado queremos inclinar la balanza. Sí, sí, la verdad es que si alguien hace su tarea, si alguien hace su tarea de estudiar la historia, la patrística, el mismo periodo de la Reforma y ver lo que sucede, realmente, si no das el paso al catolicismo es porque no sé, no quiero juzgar a nadie, obviamente, ¿no? Pero al menos yo no pude porque dije, no puedo, no puedo en buena conciencia vivir una vida y luego morirme negando esto que he descubierto en la historia, ¿no? No se puede. Perfecto, pues vamos a ver a quién tenemos acá. Acá tenemos a nuestra, no por ser la última, es la menor, pero ella es una filósofa y vamos a traer a
Vamos a dejar que Dante nos presente quién es esta filósofa. Eleanor Stamp. De nuevo, estamos hablando de alguien mucho peso en círculos de filosofía teísta, a los que les gusta, por ejemplo, a nivel académico, esas discusiones que hace William Lane Craig, por ejemplo, pero ya ven los papers, los congresos, las discusiones y todo eso, definitivamente tienen que haberse topado con esta gigante, Eleanor Stamp. Ella es PhD por la Cornell University, profesora de la St. Louis University, ha sido presidente. Noten lo que voy a decir, por favor, quién es esta mujer, ¿ah? Presidente de la Society of Christian Philosophers, la Sociedad de Filósofos Cristianos, presidente de la American Catholic Philosophical Association. O sea, habiendo tantos filósofos católicos, quien ha estado a la cabeza ha sido esta mujer. Y uno dirá, bueno, pero ella destaca entre filósofos cristianos y filósofos católicos, pero ya está, ¿no? Como que ella está ahí. Bueno, destacar en eso no es fácil, hay filósofos de mucho peso, pero déjame ponerte el tercer clavo sobre el ataúd si es que tienes prejuicios con respecto al nivel académico de Eleanor Stamp. Y te informo que ella ha sido presidente de la American Philosophical Association. No de la Christian American, no de la Catholic, no. Ha sido presidente de la American Philosophical Association, de la Asociación Filosófica de los Estados Unidos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Esta mujer es una gigante. En tanto sus libros, bueno, tenemos el libro Aquinas, o sea, Aquino, publicado por Routledge en 2003. Es un excelente tratado filosófico sobre Santo Tomás. Es alucinante cómo alguien ha logrado discutir tantas cosas de Santo Tomás en su teísmo clásico en un libro. Wandering in Darkness, Narrative and the Problem of Suffering, sobre el problema del sufrimiento, publicado por la Oxford University Press 2010, y un libro un poco más reciente, Atonement, sobre la doctrina de la expiación, publicado por la Oxford University Press 2018. Y de hecho, en sus planteamientos sobre la doctrina de la expiación, ella se ha puesto a discutir contra William Lane Craig, ¿no? O sea, ahí se han dado sus golpes académicos, por decirlo así, en torno al asunto de la expiación. Bien, Eleanor Stamp, en el libro Aquinas, que publicó en 2003, editorial Routledge, New York, en la página 14 en Romanos, dice: las comunidades jesuita y dominicana en la Universidad de San Luis han sido también una bendición sin paralelo para mí en este tiempo. Como mujer casada protestante que yo soy, he encontrado en estas comunidades una compañía profundamente confortante para el camino. Entonces, ella era protestante. Se describe directamente como una mujer casada protestante. Bueno, hoy en día esta gigante intelectual es católica. Y no meramente discute cuestiones abstractas de teísmo clásico y nada relacionado con doctrina teológica específica. O sea, es una de las principales autoras en la discusión de la doctrina de la expiación y hasta, como digo, haya tenido su debate intelectual, su guerra intelectual, académica con el mismo William Lane Craig sobre el asunto de la expiación. Es una mujer de mucho peso. Entonces ese es un poco el mensaje que se les quiere transmitir, que Dios quiere hacer brillar su luz en todas las instancias, incluidos los grandes filósofos teístas, que los lleva a la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. Wow. Mira aquí esta frase del gran Chesterton. Yo sé que también tú eres admirador de él, igualmente yo. ¿Quién no, verdad? Dice así: una persona que se convierte en católico llega a tener de repente 2000 años de sabiduría con una teología seria y adulta. G.K. Chesterton, tremendo Chesterton, ¿no? Él le llaman el apóstol del sentido común, ¿no? Bueno, me parece muy apropiada la frase esta de Chesterton. Qué excelente frase, efectivamente. O sea, el gran intelectual que se convierte al catolicismo y la persona sencilla y pequeña que se convierte al catolicismo, ambos asumen el mismo regalo, una sabiduría de 2000 años. O sea, la iglesia lleva 2000 años estudiando la Biblia. Pensemos eso. Sí, de hecho, yo esto lo repito mucho, no con relación a esta cita de nuestro querido Chesterton, sino simplemente con la observación.
porque yo recuerdo que siendo protestante, Dante, que yo andaba en esas controversias, pero del lado protestante, yo veía que personas católicas que eran muy sencillas, muy humildes, hasta señoras amas de casa, pero por el hecho de que eran católicos, que estaban que tienen la fe católica, yo veía cómo contaban con un repertorio a su disposición, que aunque ellos quizás no eran muy brillantes o no eran quizás doctores, no tenían tantos grados, sin embargo, tenían este repertorio donde cualquier persona, como tú bien lo dijiste, desde el más sencillo hasta el más brillante, pueden estirar la mano y pueden coger del gran tesoro que tenemos en la iglesia, ¿no? Y eso lo observé, es que y las personas que me conocen saben, siempre me fascino, quedo fascinado cuando veo esto, es que esto me encanta. Am, no sé, tú sabes, El Señor de los Anillos, hablando de otro, de grandes católicos, ¿no? Otro gran católico, Tolkien, que por cierto, su mamá es conversa. No sé si sabías, Dante, la mamá de Tolkien fue conversa del protestantismo. Ajá. Tiene una historia muy bonita, ¿eh? Oh, Sí, tiene una historia mi esposa está pensando en presentar la historia de la conversión de la mamá de Tolkien. Total, excelente. me encanta Tolkien en su Señor de los Anillos, cómo tiene a los hobbits, ¿no? A los más pequeñitos, los más sencillos, los más humildes, pero cómo ellos son instrumento, ¿no? Para la redención, ¿no? La redención de la Tierra Media y todo esto. Y yo veo algo así, como que Dios, la fe católica la ha diseñado de tal manera que aún los más pequeños puedan tener acceso a estos grandes tesoros, ¿no? Y no sé, eso a mí me fascina, me encanta. Exacto, y la clave es ser pequeño, porque uno puede tener grandes conocimientos y filosofía, títulos, ser el presidente de tal o cual asociación y haber escrito 800 libros, pero si uno no se reconoce pequeño, no va a dar el paso. Porque la cuestión clave es la humildad a este respecto. O sea, no, quiero que noten lo siguiente. El primero del que hablamos, Robert Kunz, es alguien que ha generado una nueva versión del argumento cosmológico. Quienes de verdad profundizan en cuestiones de filosofía saben que el argumento cosmológico se viene discutiendo desde antes de Cristo, en diversas versiones. Ha habido ríos de tinta, páginas y páginas y libros y papers y congresos y debates y discusiones en torno al argumento cosmológico. Entonces, no cualquiera es capaz de formular como una nueva versión. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero transmitirles con esto? Que Robert Kunz es un hombre tan inteligente que puede crear una nueva versión intelectualmente de algo. ¿Creen que Robert Kunz no tendría la capacidad de crear su propia herejía si le da la gana? ¿Su propia visión teológica particular, discrepante de la fe de la iglesia? ¿Creen que Edward Fesser, Peter Kreeft, Eleanor Stamp no tienen acaso el nivel intelectual para, si les da la gana, crear su herejía propia? Pensemos, señores, en los primeros siglos, los grandes herejes eran grandes hombres a nivel de conocimientos. No eran tontos. Los herejes eran hombres muy inteligentes. Mani, el fundador del maniqueísmo. Arrio. Arrio era un hombre extremadamente inteligente. Se refiere no solo que tenía gran inteligencia, sino capacidad para el canto. Y hasta que era bien parecido y todo eso, solo escuché en una predicación de Fray Nelson, que ha estudiado bien esas cuestiones históricas. Tenía buena retórica, Arrio. Pensemos en un hereje como Pelagio. O sea, Pelagio contra quién discutía? Contra San Agustín. No es poca cosa. O sea, tú ponerte a debatir contra San Sí. Agustín, o sea, Pelagio no era un hombre tonto, era un hombre muy inteligente. Entonces, Arrio, Pelagio, Mani y varios otros que podíamos nombrar eran hombres muy inteligentes que eligieron formular su propia herejía, su propio mundito de su propia versión de cristianismo, en lugar de seguir en línea con la fe de la iglesia. Lo que se requiere es tener Wow. la humildad de que en lugar de que uno quiera formular su propia herejía con su filosofía y su mente y su interpretación de la Biblia que ha realizado durante algunos años, mejor acoja el regalo que ha dispuesto Dios por medio de su iglesia de una sabiduría de más de 2000 años, porque la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta a través de la iglesia. Efesios 3:10. Wow. Pues mira, aquí, ¿no? Hablando en el mismo tenor, aquí dice, Tolkien sostenía que su mamá fue una mártir de Cristo,
por haber soportado con valor su conversión al catolicismo en medio de un país protestante. Yo no sé, yo siento que hay personas que han estado, Dante, han estado en un conflicto interno muy fuerte y saben que Dios los está llamando al seno de la Iglesia Católica. Y yo creo que estos ejemplos que nos has traído, Dante, estas historias de conversión de estos grandes intelectuales, de estos grandes filósofos, ah, deben representar para nosotros un ejemplo, un ejemplos heroicos en verdad, de cómo estas personas estuvieron dispuestos a renunciarlo todo para ganarlo todo, ¿no? Mira, la mamá de Tolkien, ni su nombre sabemos. La mamá de Tolkien, claro que lo pudiéramos encontrar, pero en este momento no me viene a la mente. Ni el nombre de la señora lo sabemos, pero mira, uno de los frutos que aquel sufrimiento, porque ella sufrió mucho, uno de los frutos de aquel sufrimiento de aquella señora que sufrió el desprecio de la familia y de la sociedad protestante en la que vivía, pues mira, Tolkien, un retoño, ¿no? Un retoño que ella no se imaginaba, ¿no? Estaba a punto de brotar. Y no sé, yo me siento con ganas de lanzar el reto a aquellos que nos están escuchando y que ya tienen un tiempo que saben que Dios los está llamando. Y yo estoy seguro que ellos saben quiénes son y les quiero animar a que sean sensibles a la voz del Señor, ¿no? ¿Qué dice el Señor, ¿no? En su carta a los Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y, y yo sé que hay varios que me están escuchando, ellos saben quiénes son, que Dios los está llamando. Dios los está llamando para rendirse no ante los poderosos argumentos de nosotros, no, absolutamente no. No, para rendirte ante el dulce llamado del Señor Jesucristo que te llama a su cuerpo, que te llama al seno de su Santa Iglesia Católica.